Hechos capítulo 8, por favor, vaya conmigo. Versículo 1, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, si quiere ayuda, el 8 está después del 7. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Señor, gracias. Gracias te damos en este momento por este privilegio, Dios, de exponer tu verdad. Sabiendo que no hay capacidad, Señor. Gracias por tu favor y por tu gracia. Gracias por los méritos de Cristo en los cuales apelo, Señor, para que este púlpito sea lleno de tu palabra y seamos edificados, transformados, Señor, y santificados para tu gloria. Te lo pedimos, por favor, en Cristo. Amén y amén. Tome su ubicación, amada iglesia. Antes de zambullirnos en nuestro texto, vamos a hacer un poco de contexto. Hemos escuchado a nuestro hermano Juan Manuel, que nos ha hablado del capítulo 7, en lo último del capítulo 7, nos habló de Esteban. Y algo que me quedó y que me bendijo y edifica mi vida es justamente lo que Esteban hacía y lo que nos enseña el Espíritu Santo a hacer. Es que él tenía los ojos puestos en lo eterno, puesto en Jesús, puesto en aquel que se dio por él. Él no miró la maldad, él no miró la perversidad de aquellos judíos legalistas o de aquel concilio, ni aún miró lo agresivo que fueron con él, que llegaron hasta su muerte, sino que sus últimas palabras fueron: Padre, no le tomes a cuenta este pecado. Amén. Ahora bien, vemos como Lucas nos presenta por segunda vez a este nombre que es Saulo. Primero lo vemos en Hechos 7:58, que dan las túnicas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero ahora Lucas nos presenta por segunda vez a este nombre y a este hombre. Ahora bien, lo presenta como el catalizador de la persecución. Lucas presenta a este joven, a este fariseo, a este religioso, como el catalizador de la persecución. Y algo particular que nos enseña justamente el texto, cuando nos dice: y Pablo consentía en su muerte, nos quiere decir la palabra consentía que él estaba de acuerdo, él estaba complacido de lo que estaba pasando. En otras palabras, Pablo estaba disfrutando, él creía que era lo correcto lo que se estaba viviendo y lo que él estaba haciendo con el cristianismo, con la iglesia del Señor. Ahora bien, este hombre estaba convencido de lo que él estaba haciendo, que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Él creía que estaba bien. Y en el versículo 1 vemos nuestro primer punto que nos dice Lucas: en aquel día hubo una gran persecución. Expresa una mega persecución. Una gran persecución. En algunos textos Lucas dice no pocos, haciendo evidencia que eran bastantes, pero aquí nos habla que hubo una gran persecución. Y es nuestro primer punto de este texto, que hubo una gran persecución. Y cabe aclarar que una persecución
no es lo mismo que una oposición que hemos visto desde el capítulo 7 hacia atrás. Lo ponían para que no hablen, lo metían en la cárcel, en algunos casos lo azotaron, hemos visto que lo azotaron a los apóstoles, pero no pasó lo que pasa en el capítulo 8, y vamos a verlo al capítulo del 8 al 12, hay una transición. Esta persecución era con un carácter a llegar y eliminar, matar al cristianismo, ¿no? Justamente lo que significa, la palabra que significa oposición, es la acción y el efecto de oponerse, de resistir, de enfrentarse. Y eso era lo que justamente pasaba con el capítulo 7 hacia atrás, por decirlo así. Pero en este capítulo 7, al culminarlo, hemos visto que comienza, por decirlo así, en la vida de Esteban, esto que sería una persecución fatal, esto lo que sería una muerte, ya no era una broma, ya había una muerte, ¿no? Que fue justamente la de nuestro hermano Esteban, la de delegado apostólico, un hombre que hacía milagros, que hemos visto que hacía señales, maravillas, y de repente pasa lo que no esperaban, lo que ellos no esperaban. Pero sí estaba todo esto en el plan de Dios, permitido por Dios, porque tuvo que haber una gran persecución para que haya una gran expansión, para que se cumpla allí Hechos 1:8, que dice: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero qué maravilloso y qué espectacular que es este texto, como abre Lucas, ¿no? Esta transición, que este hombre, Saulo, este personaje que vemos aquí, va a ser el que iba a estar llegando hasta lo último de la tierra, por decirlo de una manera. Macedonia, España, Roma, Grecia, cuando hablamos, ¿no? de Macedonia y otras ciudades. Bien. En el capítulo, como lo hemos dicho, 8, encontramos una transición, liderado por este hombre, Saulo, que se desata la más brutal y sangrienta persecución que la iglesia haya experimentado. La iglesia, por decirlo así, estaba viviendo un momento glorioso, un momento donde había paz, donde se veían milagros, donde se veían maravillas, donde se veían señales, no solamente por los apóstoles, sino por los delegados apostólicos. Y de repente acontece algo que no esperaba el pueblo. Imagínense un poco y vayamos a ese texto, vayamos a ese tiempo. Esteban, el hombre que hacía señales, que hacía milagros, que hacía maravillas. Alguno por ahí de los hermanos estaría pensando: ahora alguno del concilio se convierte, ahora se arrodillan, ahora hay una transformación, ahora vas a ver lo que va a pasar, si este es el hombre de Dios. Pasó todo lo contrario. Agresión y muerte sobre ese hombre, ¿no? Sobre el siervo del Señor, Esteban. Ahora bien, hemos visto que la iglesia de Jerusalén estaba viviendo esta etapa maravillosa de la predicación del Evangelio. Miles eran salvos, se veían milagros, señales y maravillas por mano de los apóstoles, como lo hemos dicho, y sus delegados, y de repente viene esta transición, este cambio radical. Este hombre enfurecido, como nos va a enseñar el versículo 3, ¿no? Pablo desolaba, hablando o haciendo alusión, justamente versículo 3, cuando dice: y Saulo asolaba la iglesia. Y la palabra asolaba, es decir, dejar un cerdo salvaje o un jabalí en una chacra y la elimina por completo. ¿Cuántos han visto por ahí algunos dibujitos y en uno de esos había un demonio de Tasmania? Muchos lo conocemos. Hoy los muy chiquititos no, pero... Y algo parecido. Este hombre quería destruir la iglesia. Este hombre, en su incredulidad, en su ignorancia, quería eliminar
la iglesia del Señor sin saberlo, sin comprenderlo y sin entenderlo. Ahora bien, esta expansión, como lo hemos dicho, ¿no? Por la tierra de Judea y de Samaria, fue justamente la persecución la cual trajo esta gran expansión en este cambio radical. Si el enemigo se creía que la iglesia se iba a asustar, si el enemigo estaba creído que era su arma fatal, el as que tenía en la manga, el Señor en su soberanía, manejando todas las cosas, esta persecución y estas muertes que acontecen, fueron para que se expanda más y más el Evangelio de Jesucristo. Y la iglesia seguía creciendo. Ahora, a pesar, hablando de esta persecución, que en nuestro país no vivimos esta clase de persecución, no la vivimos. Y en muchos países de Latinoamérica no vivimos esta clase, para no decir todos, de persecución. Es más, en la mayoría de países del globo terráqueo no se vive esta clase de persecución, pero sí hay minoría de países donde cristianos hoy son ejecutados y no lo sabemos. Ayer pudieron ser ejecutados y no lo sabemos, y mañana podrían ser ejecutados también y no lo sabemos, por gente parecida a la actitud que tenía este hombre Saulo. Qué bueno es entender que esto es algo narrativo, algo histórico que pasó en ese tiempo, que no nos pasa en nuestro país. Ahora bien, dice que los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Eso me llamó mucho la atención. Y eso nos habla de algo muy particular y de una interpretación, creo que es muy correcta. Estamos en el seminario, los que estamos en el seminario, y nos bendice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto les bendice la palabra de Dios? Y nos enseña lo que es una transliteración y lo que es una traducción, y nos damos cuenta de algunas palabras que podrían ser transliteradas y no traducidas correctamente. En este caso dice el versículo 1, ¿no? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y ese todo podría ser la palabra de muchos, y que se estaría refiriendo, según como venimos viendo, a los judíos griegos. Parece ser que el recio de la persecución, lo más fuerte de la persecución, lo reciben ellos. Y los apóstoles, como dice aquí, salvo los apóstoles, ellos, dice el texto, que se habían quedado. Ahora, ¿por qué se puede pensar que esto sería lo más correcto, esta palabra o esta interpretación? Porque justamente dice que después aquel hermano que siga con los demás versículos que siguen, ¿no? O los hermanos que van a seguir con los demás versículos, que nos habla de Felipe, que está haciendo algo maravilloso, ¿no? Y aún otros hermanos, y de Jerusalén mandan a Bernabé para ver lo que estaba pasando en esa tierra. Ahora nos da a entender la Biblia que no solamente estarían los apóstoles, sino que habrían algunos hermanos más, es decir, los hermanos judíos estarían en aquella tierra, pero los apóstoles se quedan para nutrir la iglesia local. Y eso justamente nos habla que los siervos del Señor son llamados para cumplir con su propósito, con su llamado, con su ministerio. Lo que nos dice Lucas, que no salieron a correr a predicar en Judea y en Samaria los apóstoles, los líderes de la iglesia. Ellos se quedaron a pastorear y a nutrir la iglesia de Jerusalén. Algo maravilloso que les compartí ayer a los hermanos, que pasó con Charles Spurgeon cuando termina la iglesia, el tabernáculo allí de aquel lugar. Se le acerca un hermano y le dice a Charles Spurgeon: ahora, ¿cómo vas a llenar este lugar? Y él le dice: quédate tranquilo,
que eso no es mi trabajo. Mi trabajo es llenar el púlpito de la palabra de Dios. Haciendo alusión, justamente, qué importante que es que hayan hombres que están preparados y que están pastoreando, que están nutriendo la iglesia de Jesucristo. Y vemos a lo largo de Hechos cómo los apóstoles fueron formando ancianos, y en los concilios ya no hablan solamente de los apóstoles, sino los apóstoles y ancianos, delegados apostólicos. Cómo crece y es nutrida la iglesia en Jerusalén en una manera maravillosa. Ahora bien, es bueno y maravilloso entender eso. Y a veces para nosotros que estamos acostumbrados o creemos que el líder o el pastor tiene que estar corriendo en mi dolor de uña, en mi dolor de muela, tengo un problema y la Biblia nos enseña. Alguien puede pensar por ahí y dice, no, sí, pero Gustavo, eran los apóstoles. Claro que sí, pero nos está hablando de liderazgo, Lucas, ¿no? Que nutrían la iglesia de Jerusalén. Ahora bien, uno puede pensar, como lo estaba diciendo, que por ahí un pastor tiene que correr en una necesidad mínima o macro, máxima, que yo necesite. No quiere decir que no pase eso, que no pueda ir, pero no es la obligación. La obligación del hombre de Dios, del pastor, del anciano, es nutrir la iglesia de Jesucristo. Nutrirla a través de la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros vamos a estar nutridos por la palabra de Dios y me esté doliendo una uña, me esté doliendo una muela, esté pasando alguna aflicción, al estar nutrido estaré fuerte y vigoroso para pasar esa situación. Y la gloria se va a llevar el Señor, porque van a haber hombres fieles que enseñan con veracidad, con verdad, la palabra de Dios. Y necesitamos hombres fieles cada día más. Amén. Por eso le damos gracias por nuestros pastores, por los hombres que se están equipando y preparando para seguir preparándonos, para que el carácter de Cristo sea manifestado a través de nuestras vidas. Ahora bien, el versículo 2 nos habla el autor que termina el sepelio o el entierro del cuerpo de Esteban. El texto nos dice que hombres piadosos llevaron el cuerpo de Esteban. Hombres piadosos no se refiere a cristianos exactamente, más bien se refieren a hombres que simpatizaban con la iglesia, que temían a Dios, que creían en Dios, pero no obedecían como servidores. Y esto nos habla de nuestro segundo punto, nos habla que estos hombres hicieron un gran llanto, gran persecución, gran llanto sobre el cuerpo de Esteban. No lo estaban adorando para nada, sino que nos enseña Lucas, le quiere enseñar a su audiencia que el árbol se conoce por su fruto. No puede un limonero dar manzanas, ni tampoco un ciruelo dar durazno. El árbol se conoce por su fruto. Era evidente que Esteban era una forma de decirlo, era un representante. No es una forma, es verdad esto que estoy diciendo, que nos dice Lucas. Era el representante del Señor. Y estos hombres habían visto cómo Dios utilizaba a este hombre a través de la piedad, a través de su humildad, a través que fue un hombre muy joven. Pero vieron que fue un hombre que representaba a Cristo en la tierra. Esteban era una bendición del Señor en la tierra. Y es y será para la iglesia de Jesucristo. Esteban es una bendición para mí. Al ver lo que ha hecho este hombre, realmente me impacta, porque soy incapaz de hacer eso.
Soy incapaz de hacer eso. Qué maravilloso es lo que nos narra el Señor. Y dicen que estos hombres hicieron un gran llanto. Ahora, ¿cómo quieres que te recuerden cuando te despides de esta tierra? ¿Como una persona que representó a Cristo? ¿Como una persona que caminó con Dios en la tierra? ¿Como un servidor de Jesucristo como lo era Esteban? ¿O quieres que digan, por fin? No. Dios caminaba con Esteban y Esteban caminaba con Dios. Como un servidor del Señor, como un representante de Cristo. Él caminó con Dios. Y qué bueno es saber, importante, como nos enseña Lucas, cómo lo recordaron a un hombre con Dios. Dice que cuando Moisés muere, el pueblo hizo gran lamento, gran lamento. Y bastante tiempo, no un momento. Porque era el amigo de Dios, era el hombre que caminaba con Dios. Saulo, sin haber partido, cuando estaba en Mileto, cuando estaban los hermanos y se estaba despidiendo, los hermanos lloraban. ¿Por qué? Porque sabían que era un amigo de Dios, sabían que era un hombre que caminaba con Dios. Era evidente eso y maravilloso. Y qué bueno, cómo nos bendice esto, el saber que caminar con Dios bendice la iglesia. Bendice primeramente mi hogar, mi vida, mi hogar interiormente y luego lo exterior. Y los hermanos y los inconversos, lo de afuera, en este caso como estas personas, vieron que había un hombre que caminaba con Dios. Vieron que había un hombre que vivía conforme el carácter de Dios. ¿Cómo me ven los de afuera? Ahora bien, el versículo 3 nos sigue diciendo, y Saulo asolaba a la iglesia. Ya hemos dicho que esta palabra, la idea de esta palabra justamente es, la palabra asolaba, es un animal salvaje, un jabalí que destruía una chacra de forma feroz y agresiva. Y el texto cuando nos dice que Saulo asolaba, nos está hablando no pasivamente, sino de forma activa y agresiva. Pablo estaba actuando activamente y agresivamente, con odio feroz. Algo parecido cuando dice el texto que al escuchar a Esteban predicar, dice que ellos gruñían los dientes, es decir, la palabra que decía, se lo querían comer, que se calle ya. Y algo parecido pasaba con Saulo. Saulo quería eliminar, quería comer a esta gente, pero de forma feroz, de forma agresiva. Lucas nos dice que el pensamiento de Saulo era aniquilar la iglesia. Hechos 9, 1 y 2 dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Saulo estaba agresivo, parecería, discúlpenme la palabra, un loco. Respiraba amenazas, quería eliminar a la iglesia. Eso nos dice justamente Lucas, amenazas y muerte contra los discípulos. Él quería eliminar la iglesia. Ahora bien, si estaban los hermanos compartiendo una reunión en un hogar, Saulo encontraba ese lugar, localizaba ese lugar y lo destruía como un animal salvaje. Por eso la manera era activa y agresiva
de este hombre. Los encadenaba y los arrastraba hasta entregarlos a la cárcel. Miren lo que nos dice Lucas en el capítulo 29, del 9 al 11. Permíteme, iglesia, por favor, leérselo. Dice: yo ciertamente, hablando de su testimonio, lo que él hacía, había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados plural, no condenados, porque a veces lo ponemos claro, nos registra Lucas solamente a Esteban. Claro que lo vemos a Esteban, pero fue plural, es plural la palabra, condenados a muerte. Yo daba mi voto contra ellos, nuevamente plural, una y otra vez. Él se deleitaba en hacer eso. Él aprobaba eso que estaba pasando en su ignorancia. Y dice, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Qué oscuridad que había en este hombre. Sumergido en el pecado este hombre. Perdido totalmente este hombre. Y vemos ahora que este Saulo, en este mismo versículo 3, no hacía acepción de persona. Hombres y mujeres. Él nos llevaba a la casa y decía: solamente a Ángel y a Gustavo. No, a esas son débiles. No, agárrenlo, átenlo y llévenlo. Y en todo ese proceso, que a veces parece una historia tan común, tan natural, muchos de esos hermanos, al llegar a la cárcel, les cuentan los historiadores, a los días morían por toda esa tortura, por arrastrarlo hasta las cárceles con perversidad. Y este hombre disfrutaba eso aparentemente, nos está diciendo Lucas, como lo está presentando, ¿no? Ahora bien, Lucas nos muestra en el versículo 1 y en el 3 que hemos visto una cara de la moneda, quién fue Saulo y qué hacía. Lo hacía en incredulidad e ignorancia. Primera de Timoteo 1:13. Ahora bien, algo que debemos reflexionar en esta actitud que tenía es justamente que debemos reflexionar sobre la importancia de uno tener una postura o una actitud hostil contra aquellos que no creen o no comparten nuestra fe. Debemos ser como Saulo. No compartís, te vayas al infierno. Parecían los hijos del trueno. Manda fuego y quémalo. Pero el Hijo del Hombre no había venido a hacer eso. Ahora algo maravilloso que vemos justamente en todo este relato, aparentemente la oración de Esteban no hubo fruto. Aparentemente la oración de ese hombre no pasó nada. Pero posteriormente vemos la obra de Dios salvando a este Saulo, transformándolo y llamándose Pablo y llevando el evangelio por muchos lados. Vemos que Dios responde a la oración, a su tiempo y a su forma. Pero a la vez vemos que el Señor muestra su gracia y su amor en una persona tan hostil, en una persona cargada de pecado, en una persona hundida en el pecado, macabra para nuestros ojos. Cuando Él es transformado, cuando Dios lo salva, le habla a Ananías y le dice: Ananías, tengo a este hombre, ve, porque te ve a ti, que impones la mano y se le caen como escamas de los ojos.
No, Señor. No sabe lo que hace este hombre. Miren lo que llega a ser el temor y el miedo. Le estaba diciendo al que todo lo conoce, pero ese hombre está haciendo esto y el otro. Ese hombre no sabe, ese es macabro. Qué gracia inmensa, profunda, ancha, alta. No la podemos imaginar, el amor de Dios salvando las vidas que pueden estar en lo más profundo de su pecado como lo tuvimos nosotros, como lo hemos estado nosotros. Y el Señor rescatándonos, y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Dice Hechos 22, 4 y 5, y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en la cárcel tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. ¡Wow! Este hombre aparentemente estaba sin salvación para nuestros ojos o para los ojos de muchos cristianos. Tal fue que cuando llega a un lugar y empieza a predicar, los apóstoles no creían, y Bernabé se acerca y lo va conduciendo. Era tal el temor que le tenían a esta persona. Vemos esa infinita gracia sobre los elegidos que nos muestra Lucas, porque sabemos que la gracia es ilimitada para los escogidos, a pesar de que sean lo que sean. Aún el Señor, si quiere salvar a un Bin Laden, si quería salvar a un Hitler, si quería salvar a cualquier perverso, Él lo puede salvar, porque Él tiene el poder para hacerlo. Qué gran amor y qué misericordia vemos en este hombre. Creo personalmente, particularmente, que si a alguien le impactó la vida, le voló la cabeza a este hombre, fue la vida de Esteban. Y Dios utilizó todo esto para traerlo a sus pies. Y luego utilizarlo, este hombre, habría algo que le pinchaba, y era justamente lo que él había hecho con la iglesia del Señor. En ningún momento él se podía creer algo, porque él siempre tenía ese galponcito, permítame decirle de esa manera, allí en su mente. ¿Quién era él? ¿De dónde salía él? ¿Qué hizo él? Y agradecido a este Dios inmenso por lo que hizo por él, salvándolo y sacándolo de las tinieblas, trasladándolo a la luz de su Hijo, al camino del Evangelio. Agradecido, predicaba incansablemente. ¿Cuántas veces predicamos en la semana? ¿Cuántas veces predicamos en el día? ¿Cuántas veces predico en el mes? Y no estamos hablando de un púlpito, estamos hablando persona a persona. Este hombre agradecido llegaba a un lugar, en los lugares peores donde más sol había, esperaba y llegaba a la sinagoga y exponía el Evangelio y el Señor salvaba. Un hombre incansable predicando el Evangelio. Qué gran amor de Dios nos muestra Lucas, cómo Dios transforma a los pecadores. Y si hay alguien aquí que está y cree que no puede ser perdonado, sea por su hipocresía, sea porque se camufla y tiene una cara de creyente o de creyenta, pero afuera no lo es, te quiero decir que nuestro Señor tiene el poder para perdonarte. Cree en el Señor y serás salvo. Cree en el Señor y serás salva, porque Él tiene el poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tengamos una palabra de oración. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor, la cual tiene poder.